Hola, hola, muy buenos días. Dios me las bendiga. Bienvenidas mujeres del pozo. Estamos aquí para poder en esta mañana seguir con nuestro tema que empezamos el día de ayer. Ayer empezamos con el tema manejo de conflictos, resolviendo conflictos. Y hoy vamos a dar continuación a esa serie que estamos llevando, ese aprendizaje que estamos llevando. Voy a esperar algunos minutitos a que algunas se conecten, a que algunas aquí envíen pues su saludo, que nos comenten que ya están aquí pendientes de la transmisión. Mientras voy a acomodar aquí pues mi información para poder tener un buen tiempo, un buen aprendizaje. Muy buenos días. Dios me los bendiga. Dios me los esté bendiciendo esta mañana. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Espero que estén teniendo un buen desayuno, un buen cafecito. Dios me los bendiga en esta mañana. Hermana Leonor, Dios te bendiga. Bendiciones. Qué bueno tenerte por aquí. Qué bueno tenerte aquí ya para aprender un poco más. Dios te bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Espero podernos conectar y transmitir esta serie que estamos llevando, este tema que estamos llevando, muy hermoso, ¿verdad? Que hemos estado aprendiendo cómo los seres humanos resolvemos conflicto, y el día de ayer estuvimos viendo, ¿verdad? Que el ser humano, el hombre, acude a 3 tipos de respuestas ante un conflicto, y hacíamos ahí la pregunta: ¿a cuál acudes tú, verdad? ¿A cuál tipo de respuesta es a la que más tú tiendes a acudir cuando estás en medio de un conflicto? Y vamos a dar inicio con una oración. Vamos a tomar un pequeño resumen de lo que se trató ayer y voy a explicar la siguiente respuesta, la segunda respuesta, que es la que ahí nos quedamos el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy nos quedamos en esa respuesta. Muy buenos días, muy buena mañana. Estamos bien bendecidos el día de hoy. A los que están aquí en mi área local, espero que se encuentren bien después del sustito de anoche, ¿verdad? A mí sí se me subió un poquito la presión. Sí me agarró de sorpresita. Y pues era, pero estamos bien. No fue más que el sustito del temblorcito de anoche, pero todo está muy bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos en sus manos. Hermana Yadira Rodríguez, muy buenos días. Dios te bendiga. Qué bueno que nos estás acompañando. Yadira Rodríguez, qué bueno tenerte hoy en esta mañana. Mándenme un saludo, déjenme saber quién está por aquí. Hermana Claudia Guzmán, Dios te bendiga, una compañera del Instituto Bíblico, una gran amiga. Gracias, Dios te bendiga por acompañarnos. Bienvenidas mujeres del pozo. Ya me dio mucho gusto recibir una persona que compartió nuestros temas y alguien de sus amistades le dijo que le había gustado el tema, y eso bendijo grandemente mi vida. Así es que te sigo animando a que tú bendigas, a que tú etiquetes a alguien, a que en los comentarios pongas el nombre de alguien, a que tú le envíes el video a alguien. Ahí también lo estoy subiendo en YouTube, ¿verdad? En el canal, estamos en Victoria Ministry, y tú no sabes quién puede estar necesitando esa palabra, quién puede estar necesitando en esos momentos esa palabra, ¿verdad? A veces las personas, hermanas, siempre he dicho, a veces las personas están un poquito renuentes a ir a la iglesia, porque ya el tema religión lo tienen a veces lastimado, lo tienen distorsionado, tienen otro entendimiento de lo que es una religión, una iglesia. Pero a veces el alcance a través de estos medios del Facebook, de videos, de temas, Dios empieza a poner la semilla, Dios empieza a poner una semilla a que, a ver, ahí encontré una palabra que me gustó, ahí encontré una esperanza, ahí encontré algo que necesitaba en ese momento, quiero más, y empieza a abrirse esa puerta. Así es que, pues no dejemos de intentar. No dejemos de intentar. Y si usted ha depositado una confianza en su servidora, ¿verdad? De que predicamos sana doctrina, de que predicamos conforme a la palabra de Dios, a el evangelio de Jesucristo, denos la oportunidad de llegar a otras personas que quizás están necesitando. Bendiciones, Pastora Laura. Dios te bendiga, gran amiga Pastora Laura. Estamos aquí ya esta mañana. Bueno, tenemos mucho que platicar y no quiero que el tema se nos venga encima. Saben que el tiempo
pasa volando. Entonces vamos a hacer una oración, acompáñeme a orar y luego vamos a irnos al tema directamente. Amado buen Dios, te doy gracias esta mañana, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tus misericordias se han extendido para este día. Estoy agradecida, Señor, contigo por lo bueno que eres, por lo mucho que nos das, por aquello que has quitado de nuestro camino, aquello que nos has reservado, que nos has privado, porque tú sabes lo que nos conviene, Padre Santo. En esta mañana te pido que nuevamente tú pongas la palabra en mi boca. No quiero ser yo la que hable. Vengo preparada, Señor, pero quiero que seas tú hablando, no yo, Señor. Quiero que tú hables a través de mi boca, hables a través de mis sentidos, Señor, y que tú toques los corazones de las personas que están escuchando. Y si alguien lo llega a escuchar por casualidad, porque alguien se lo compartió y es la primera vez que oye de tu nombre, Jesucristo, que su corazón sea impactado, que su corazoncito sea movido, Señor, a la salvación. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Hemos estado hablando desde el día de ayer, iniciamos con esta serie Manejo de conflicto y dijimos que todos tenemos conflictos en nuestras relaciones humanas, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en el matrimonio, con los hijos, con los familiares, con los padres, tenemos conflicto, ¿verdad? Conflicto dijimos que era donde dos o más partes tienen diferentes intereses, diferentes opiniones, diferentes necesidades y eso genera desacuerdos, eso genera tensión, eso genera enfrentamientos. Pueden ocurrir a nivel personal con una persona o con grupo o con toda la sociedad en general y eso es algo que sucede en todas las relaciones humanas sin importar qué tan preparados, tan estudiados estén, si son o no cristianos, si son o no salvos, si están o no. Siempre vamos a tener, de hecho en la Biblia estuvimos viendo ayer muchos ejemplos bíblicos. El día de ayer, si usted se perdió el video, lo puede mirar, está grabado o lo puede buscar en nuestro canal de YouTube. Estamos en Victoria Ministry. Y vimos el día de ayer cómo aún en la Biblia muchas personas no sabían resolver conflictos, no sabían hablar conflictos. Y dijimos el día de ayer que el ser humano cuando está en un conflicto acude a tres tipos de respuesta. La primera respuesta es escape, la segunda es ataque y la tercera es la pacificación. Dijimos que las dos primeras, escape y ataque, son respuestas que no agradan a Dios, pero que son las que la carne, el ser humano, cuando todavía no es lleno del Espíritu Santo, cuando todavía no es disciplinado en acudir a Dios en primera instancia, cuando tiene que ver todo esto de un conflicto, de unas emociones. Y miren, tenemos que ser bien honestos porque nosotros somos lo que somos, no cuando andamos buena onda, no cuando estamos controlando la situación, cuando todo está bien, cuando no hay problemas, pues es fácil alabar a Dios, es fácil decir, yo soy bien tranquila, yo soy bien pacificadora, yo soy bien relax, ¿verdad? Soy bien dulce. Pero cuando viene el problema, un conflicto, cuando alguien está en desacuerdo, cuando alguien no tiene la misma perspectiva que tú y te sientes atacada, ahí es cuando realmente somos lo que somos. Y allí es con esa persona con la que Dios quiere trabajar, con esa persona cuando está molesta, cuando está siendo atacada, cuando está siendo interrumpida sus límites. Esa es con la persona, cuando estamos en medio de un conflicto, con la que realmente tenemos que trabajar, no con la linda, cuando todo está bien, la chida. Eso está bien, pero hay que ser realistas, ¿verdad? Cuando nos vemos en medio de un conflicto, no todos somos pacificadores, no todo el tiempo somos lindas personas cuando estamos en medio de un conflicto. Entonces, el ser humano cuando está en un conflicto tiende, por su carne, por su naturaleza pecaminosa, tiende a usar la respuesta de escape o de ataque. La de pacificación la usamos cuando ya estamos bien dominados por el Espíritu Santo, ya tenemos los frutos y la podemos lograr, pero la tenemos que desarrollar, no se nos da de manera natural. Dicho esto, el día de ayer estuvimos estudiando, si usted quiere buscar el tema grabado, estuvimos estudiando las respuestas de escape. Dijimos que la persona que busca la respuesta de escape tiende a negar el problema. No, mi familia está bien. No, mi hijo no anda en drogas, mi hijo no anda tan mal. Se echa su cervecita, su cigarrito, pero no anda tan mal. La persona que está en negación tiende a
no querer lidiar con el problema. Y eso se da mucho a veces en los esposos, ¿verdad? Cuando llega el esposo de trabajar y dice, yo proveo para la casa, yo no quiero saber de problemas, tú encárgate. Y tienden en medio de un conflicto, vamos a decir, con un hijo, tienden a usar la respuesta de negación. La otra que vimos, otra respuesta es la respuesta de huida, de cuando estamos en medio de un conflicto, de una discusión, de una plática, una conversación que no nos está agradando, tendemos a salir de la habitación, tendemos a bloquearnos mentalmente, a meternos en el celular, a aventar la puerta y salir de ese lugar, tendemos a postergar la plática, no ir a ese lugar para no toparnos con esa persona y no hablar de eso o no hablar de ese problema. Y dijimos que solamente en 2 situaciones es apropiado acudir a la respuesta de huida. Solamente cuando vas a hacerte a un momento, un tiempo, a un lado, salirte de la habitación o de la conversación para calmarte, para orar, para tranquilizar tus emociones, pero eso es temporalmente. Luego regresas más tranquilo y abordas el tema, por más difícil que sea. La segunda situación en la que es correcto huir del problema es cuando es una situación amenazadora, cuando tu vida corre peligro, cuando tu integridad corre peligro, cuando estás siendo amenazado, por ejemplo, en violencia, alguien trae un arma, alguien es peligroso, ahí sí es correcto huir de esa situación, aunque después podrías enfrentar la situación, pero ya por medio de alguna otra respuesta como una demanda, traer a un policía, alguna situación así, ¿verdad? Tristemente, vimos también que la última recurso de una respuesta de escape, cuando la persona se siente totalmente perdida, cuando la persona siente que ya es tanto los problemas que tiene en su vida y que ya no los puede enfrentar, vimos que muchas personas tienden a acudir al último escalón de la respuesta de escape, que es el suicidio. El suicidio, ya hablamos de un suicidio físico de quitarse la vida, pero también hablamos de un suicidio emocional, cuando la persona le pierde amor a la vida, cuando la persona le pierde interés a resolver el conflicto, a mejorar su matrimonio, a mejorar, trabajar para su familia, cuando ya se desinteresa, dice, ya no me importa si mis hijos andan mal, que hagan lo que quieran, a mí no me importa, ya yo me voy a ir de la casa, y la respuesta de suicidio, pues vemos que sí puede ser terminar en muerte física. Vimos ejemplos bíblicos, les recomiendo mucho que si usted es la primer tema que se conecta hoy, va agarrando la serie hoy, se conecte y busca el tema de ayer porque estuvo muy bueno, pero vamos a entrar en la segunda respuesta, que es la respuesta de ataque. Yo les confesé la clase pasada que es a la que yo tiendo a acudir. Te hice la pregunta y hago la pregunta en esta mañana, ¿tú a cuál tiendes a acudir? ¿A la de escape? ¿A la de ataque? O convives con alguien, ayer nos comentaba una hermana, nos abrió su corazón y nos comentaba, mi esposo es el de escape y yo soy el de ataque. Creo que así nos comentó nuestra hermana Michelle el día de ayer. Y a ver, coméntenos usted, mis hijos tienden a ser de escape, yo tiendo a ser de ataque o viceversa, y ahí puedes mirar, ¿verdad?, cómo cada quien, cómo es la función de cada quien en las relaciones, ¿verdad?, para enfrentar un conflicto. Muy buenos días, voy a hacer una pausita para saludar a Pastora Nancy. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Pastora Nancy ya está en Ensenada, Baja California. Saludos también a por aquí, Aide, Dios te bendiga, Aide, buenos días, que Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y continuamos, ¿verdad?, con esto de la respuesta de ataque. Vamos a irnos de lleno cuando nosotros usamos esa respuesta de ataque. La respuesta de ataque, esta respuesta es usada por personas que están más interesadas en ganar el conflicto que en preservar la relación. A estas personas, cuando usamos la respuesta de ataque, lo único que nos importa es exponer nuestro punto, ganar nuestro punto, que nos digan, sí, tienes la razón. No nos importa mantener la paz, sino que lo más importante en ese momento estamos más interesados en ganar, en que nuestro punto sea respetado. Y es válido, pero no es válido cuando entras dentro del ataque. Escuche esto. Esta actitud se ve en personas que consideran al conflicto como una competencia o una oportunidad. Fíjese bien, ahí está el punto de que a lo mejor parece justo, pero no confundamos lo justo ante los ojos humanos
con lo justo ante Dios. Fíjate, la persona que ataca en un conflicto es una persona que considera que es una oportunidad para afirmar sus derechos. Es una persona que quiere controlar la conversación. Es una persona que está exponiendo su punto y está más enfocada en que su punto sea respetado, sea escuchado, en prevalecer la paz. Esa persona está aprovechando la situación, el conflicto, para exponer algo que necesita decir y que necesita ser escuchado. Y parece válido, recuerden, parece válido, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no te quedes callada, habla las cosas, sí, pero cómo lo hagas, el punto es cómo lo hablamos, cómo enfrentamos ese conflicto. No es ni quedarme callado y escapar, no es ni quedarme y atacar, sino es cómo busco hablar el conflicto. El problema no es ni callarme, la solución no es callarme y la solución tampoco es atacar a la persona haciendo tratar de valer mi opinión, sino es cómo lo voy a hablar, y en eso es en lo que estamos trabajando aquí en esta serie de manejo de conflictos. Las respuestas de ataque son muy usadas normalmente por personas que son de carácter fuerte y seguras de sí mismas. Son personas que hacen valer su voz, ¿verdad? Que no son sumisas, no se quedan calladitas como su servidora. Pero también pueden ser usadas por las personas que se sienten débiles, temerosas, inseguras, vulnerables, y su voz es la única manera de expresar lo que sienten. Son personas que quizás en el pasado no fueron escuchadas, no fueron tomadas en cuenta, se sintieron temerosas, vulnerables, fueron abusadas y dicen, ahora ya no, ahora yo sí voy a exponer mi punto, ya no voy a ser así. Sea cual sea el motivo de estas respuestas, apuntan a poner la mayor presión necesaria sobre el oponente para eliminar su opinión. ¡Ay, esa qué terrible! Esa sí me pegó en la herida, ¿no? Las personas que usan la respuesta de ataque se llama de ataque porque tienden a atacar las respuestas de la otra persona. Yo recuerdo una vez una conversación que yo tenía con mi hijo y se me quedó muy así como que bien claro lo que mi hijo me dijo, porque estábamos él y yo alegando de algo, ni siquiera era algo de nosotros, era un punto de vista que estábamos exponiendo, ¿no? Y estábamos exponiendo el punto de vista, va y viene, él me daba su opinión, yo le daba mi opinión, me daba su opinión. Y él me estaba dando su opinión, y cuando él me estaba dando su opinión, yo me quedé así mirando callada y me dijo, mamá, deja de pensar que me vas a responder mientras yo estoy hablando, me dijo. Ya sé que estás pensando y ni siquiera me estás escuchando. Y fíjate que eso es algo bien común que hacemos las personas que acudimos a la respuesta de ataque. Las personas que usan la respuesta de escape tienden a bloquearse, a poner su mente en blanco, por eso usan el celular, por eso se meten en la tele, por eso se pone a lavar los trastes. Usted como dama, está el esposo acá diciéndote el punto y tú lavas, te pones a hacer qué hacer. Nos volvemos como que bien rápidas para hacer qué hacer, ¿no? Cuando estamos enojadas. Es porque te estás bloqueando mentalmente para no escuchar a la persona que te está hablando. Esa es la respuesta de escape. La respuesta de ataque, tiendes a estar no escuchando a la persona, sino planeando qué le vas a responder mientras está hablando. O sea, apenas si te dijo media frase y tú ya estás, no, eso no es así. Dice aquí Gaby, dice, yo soy ataque y mi esposo es escape. Pues hay que trabajar ahí, ¿verdad? En esa ya estás viendo un poquito como la telaraña desembarañada para que podamos aprender más a comunicarnos. Entonces, en la respuesta de ataque, acudimos igual que la de escape, acudimos a 3 tipos de maneras, ¿verdad? 3 progresiones. Vamos a ver. La primera es agresión. Algunas personas tratan de vencer a un oponente usando diversas formas o fuerza o intimidación, como el ataque verbal. No, cuando decimos respuesta de ataque no quiere decir que lo raguñamos o lo golpeamos, no es ataque físico, sino es ataque verbal, es con nuestras palabras ganar la pelea. No necesariamente tienes que decir groserías, no necesariamente tienes que gritar, no necesariamente tienes que ponerte violento con palabras, simplemente con lo que conversas tratas de ganar, tratas de hacer más válida tu respuesta. Eso es de lo que se trata. Incluye, por ejemplo, sacar trapitos al sol, que le decimos, ¿verdad? Sacar cosas del pasado, y tendemos mucho cuando sacamos cositas del pasado a exagerar, tendemos a decir, llegó bien borracho cuando nomás se tomó una cerveza. O sea, tendemos a sacar errores del pasado, tendemos a sacar
promesas que la otra persona hizo y no cumplió, cosas que hizo mal, errores del pasado que supuestamente ya habíamos perdonado, pero que realmente no hemos perdonado y lo sacamos en esa conversación. Tendemos sin violencia, ¿verdad? Sutilmente, hermana Rico. Tendemos a sacar, a dañar, usando cosas, debilidades de la otra persona, defectos de la persona, por ejemplo, defectos de financieros, profesionales, hasta físicos, familiares, no, pues tu mamá y así. Agredemos con esas cosas que a veces ni tienen que ver con la discusión. Y lo vamos a ver bien detenidamente todos estos temas, no crea que no, ahorita nada más lo estamos tratando por encimita. Cuando yo siempre aconsejo en temas de comunicación que cuando estemos hablando de manzanas, nada más hable de manzanas, no meta a la conversación manzanas, peras, plátanos, uvas, tomates. Si va a hablar de manzanas, si va a hablar nada más del problema de la computadora, si va a hablar nada más del problema del dinero, nada más hable de eso. Cuando acabe esa conversación y se pongan de acuerdo, ya pueden hablar de otra cosa. Ahora sí, traigamos otro problema, otra conversación, pero no hablen de muchas conversaciones o de muchos conflictos al mismo tiempo porque no se llega a ningún punto. Se vuelve una competencia de ver quién tiene ya más problemas o de ver quién tiene más conflictos y hay que tener mucho cuidado con eso. Ese es uno de mis consejos que te doy el día de hoy. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios acerca de este tipo de respuesta de agresión y lo vamos a encontrar en Hechos 6, del 8 al 15, con predicador de aquellos tiempos del libro de Hechos, Esteban. ¿Se acuerdan ustedes de Esteban? Y te voy a leer a partir del versículo 8, versículo 6, si tú lo quieres anotar o alguien lo quiere poner en los comentarios. Hechos 6, del 8 al 15. Esteban dice, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales en este pueblo. Discutía con él ciertos individuos de la sinagoga llamados los libertos, donde había judíos de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de la providencia de Asia. Como no podían hacerle frente a su sabiduría ni al espíritu que estaba con estaban ya en un conflicto, estaban discutiendo acerca del evangelio y de la palabra de Dios y de las cosas religiosas, pero como no podían, estaban perdiendo la conversación estos hombres libertos, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. En el 12 dice, agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. 13, presentaron testigos falsos que declararon que Esteban no dejaba hablar en contra de lo santo y de la ley. En el 14 dice, le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. 15 dice, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Esta conducta que estaban haciendo ellos aquí en este ejemplo que te estoy exponiendo en Hechos, está hablando de la agresión que hicieron estos hombres cuando estaban en una conversación con Esteban, a ver quién sabía más y a ver quién tenía un punto más de razón. Cuando vieron que estaban perdiendo la conversación, ya no era una conversación sana de dame tu punto y doy tu punto, y eso a veces me pasa mucho con los que vienen a tocar la puerta, ¿verdad? Los testigos. Y cuando ya no llegas a un punto y ellos están aferrados a su tema, estos hombres lo que hicieron, y mira, eran hombres religiosos para que veas que hasta dentro de la iglesia hay conflicto, lo que hicieron es agredieron a Esteban y como no encontraron con qué agredirle, le levantaron calumnia, le levantaron chismes, le inventaron cosas, agarraron testigos falsos, lo llevaron ante el consejo, convencieron a otros de que mira, anda hablando mal, anda diciendo esto y esto, mentiras, lo desprestigiaron, le levantaron falsos. Eso es agresión y seamos honestos, ¿cuántas veces nosotros no acudimos a eso? A decirle al hijo cómo se está portando papá, para que el hijo haga equipo con nosotros en contra. ¿Cuántas veces no en la iglesia o en el trabajo o con la familia, los primos, los hermanos, hacemos complot, les contamos, mira lo que me dijo y qué crees que le dije y mira cómo es de terco y mira lo que me respondió y mira no, y hacemos team, hacemos equipos en contra, levantando calumnias, exagerando, chismeando. Y yo siempre digo, usted puede decirme, yo no soy chismosa, pero yo siempre digo esto. Si tú se lo cuentas a alguien que no puede resolver el problema, es chisme. Lo voy a volver a decir.
Si tú se lo cuentas a alguien que no puede resolver el conflicto, es chisme. O sea, si tú le vas a contar a tu amiga algo de tu esposo y tu amiga no puede resolver el problema contigo y con tu esposo, es chisme. Una cosa es que te desahogues, una cosa es que busques consejo y otra cosa es chisme. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado: el chisme, la calumnia, la murmuración, el contárselo a quien no debes de contárselo, el inventar, el exagerar cuando estás contando tu versión. Mamá siempre me decía, siempre hay 3 versiones: la tuya, la mía y la verdadera, y nunca contamos la verdadera. Entonces por ahí hay que tener cuidado, porque vemos que eso es un tipo de agresión ante un conflicto, es una respuesta de agresión ante un conflicto. Hago un saludito aquí a Sofía Hernández, a Rosita, que se están conectando, a Diana, Dios me las bendiga, qué bueno que están aquí conectadas. Continuamos con el tema de ayer, ¿verdad? Otro tipo de respuesta ante la respuesta de ataque es que cuando ya no podemos nosotros calumniar, ya no podemos atacar con nuestras palabras a la otra persona, tendemos a ir a lo que se llama litigio. Otra forma de forzar a las personas a ceder a nuestra voluntad es llevarlas a un juicio, a la corte, para que me entiendan algunos. Si bien algunos conflictos pueden ser llevados delante de un juez civil, de un juez de gobierno o de litigio, por ejemplo, vemos un ejemplo allá en Romanos 13 del 1 al 5, donde dice, ¿verdad? El consejo dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que se ocupan de los puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Cualquiera que se rebele en contra de la autoridad se rebela en contra de Dios o de lo que Dios ha instituido y será castigado. Podemos acudir a la corte, sí, podemos acudir a llamar a la policía, a ir ante un juez, a levantar una demanda, sí. Pero, y eso te lo voy a enseñar en un tema aparte, porque quiero abordar bien ese tema, cuando un cristiano, escúchalo bien, porque va a ser un tema que voy a dar en algunos días dentro de la semana próxima. Cuando un cristiano creyente que quiere hacer la voluntad de Dios, hijo de Dios, puede llevar a otra persona, incluyéndose a un familiar, o sea, alguien que le vendiste un carro, o alguien que le rentaste una casa, o alguien que te hizo un daño, te chocó, ¿cuándo podemos, como cristianos, bíblicamente, llevar a alguien a corte? Porque hay un cuando sí y hay un cuando no. Pero en un tema aparte te voy a hablar de eso. Recuérdemelo, si a mí se me olvida, alguien por favor recuérdeme. Dígame, hermano, usted dijo que nos iba a enseñar de cuándo un cristiano puede llevar a alguien a corte y cuándo no. Y te voy a dar los puntos bíblicos y vamos a entrar a abordar ese tema. Las demandas legales generalmente dañan las relaciones y a menudo no logran la justicia completa, no logran dar lo que daría. Y si ustedes se acuerdan, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesucristo, la religión o lo que eran los judíos, los jueces eran jueces hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres que hacían la voluntad de Dios y eran los jueces. O sea, un juez no era un juez de gobierno y aparte lo religioso era junto. En estos tiempos no es así. En estos tiempos la religión es una cosa y un juez es otra cosa, y no siempre el juez va a ser un hombre que va a seguir los consejos bíblicos. Aunque si usted se acuerda, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, nuestra constitución está muy apegada a los 10 mandamientos, a las leyes de la Biblia, a los consejos de la Biblia, pero pues ya mucho se ha quitado, ¿verdad? Ya mucho se ha desviado del temor de Dios, y no siempre lo que al final dictamina un juez va apegado a la palabra de Dios. Entonces, ahí es un tema que vamos a abordar específicamente más adelante. ¿Cuándo sí puede un cristiano llevar a alguien a corte o a lo civil, a una demanda, y cuándo no? Es un tema que vamos a ver más adelante. Pero así como en el tema de escape, había 3 respuestas, ¿verdad? Y la última, la tercera, cuando la persona se sentía más perdida, tendía a suicidarse. En el de ataque también hay una final, un ciclo, un último escalón que es muy fuerte. Cuando la persona ya no puede lograr verbalmente atacar a la persona, cuando ya la llevó a demanda o usó la ley o usó lo civil para hacer valer su derecho y no se puede, la última respuesta cuando una persona está atacando, en casos extremos, las personas pueden estar tan desesperadas por ganar una disputa, por hacer valer su derecho, que llegan hasta matar a su oponente. En Hechos 7, 54 al 58, seguimos tomando la historia de cuando difamaron a Esteban, siguiendo ese hilito.
Cuando ellos vieron que no podían con Esteban, que no podían difamarlo, que los de la ley de la sinagoga no estaban haciendo nada, en el capítulo 7, versículos 54 al 58 dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra Esteban. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puestos sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos para no oír a Esteban. O sea, imagínate, el taparse aquí los oídos es un simbolismo de la necedad. Ayer hablaban unas hermanas y decían que los conflictos son a veces por necedad, por egoísmo, por un corazón que lo que quiere es ganar la discusión, no importa qué, y este simbolismo que estaban haciendo ellos es algo que emocionalmente hacemos muchas veces. Ya no te quiero oír, ya no, el simple hecho de oír tu tono de voz ya me irrita, ya no quiero hablar contigo, ya lo tengo tan aborrecida, tan aborrecido. Llegamos a veces a ese punto en un conflicto, taparnos los oídos. Y dice, y metieron contra Esteban. En el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. Y habiendo dicho esto, murió. Bueno, aquí dice durmió, pero sabemos que físicamente lo mataron. Lo mataron, Esteban. Fue tanto, fíjate cómo tanto el querer ganar un punto puede llevar, y a lo mejor tú no vas a agarrar unas pistolas y matar a alguien, no vas a agarrar piedras y vas a matar a tu marido en una discusión o a una hermana de la iglesia, pero ¿cuántas veces matamos emocionalmente? ¿Cuántas veces matamos la amistad? Preferimos cortar una amistad, cortar una relación, apartarnos de un lugar y no volver a ver a esa persona y guardar ese resentimiento en nuestro corazón en lugar de enfrentar. Claro, vuelvo y repito, cuando hay casos de violencia, cuando hay casos de que tu vida corre peligro, de que la integridad tuya corre peligro, ahí es otra cosa, ¿verdad? Ahí dijimos que es algo en cuanto a temas de violencia, en cuanto a temas de que la persona no quiere entender, son cosas diferentes, ¿verdad? Y por último, el minutito que me queda, quiero abordar algo que decía ayer nuestra hermana Michelle. Gracias, te saludo Michelle. Decía, a veces tendemos a ir a uno y luego correr al otro. Primero, cuando estamos en un conflicto, muchas veces tendemos a enfrentar a la persona y cuando ya no podemos pelear más, tendemos a huir. Y entonces tendemos a huir la otra, a escapar del conflicto y a ya cerrarnos y no querer escuchar. O viceversa, primero tendemos a escapar del conflicto y cuando ya no podemos hacerle más o escondernos más del conflicto, tendemos a atacar. Probablemente muchas veces usamos primero uno y cuando ya no nos funcionó ese, acudimos al otro. Entonces hay que tener cuidado porque muy probablemente estemos usando estos dos primeramente antes de llegar a la pacificación, pero en el próximo tema, en la próxima conexión que tengamos, mañana no me voy a poder conectar, tengo algo que hacer en la escuela de mi hija, pero el día jueves, si el Señor lo permite, aquí vamos a estar a las 10 de la mañana y vamos a estarnos conectando nuevamente para ver esa tercera respuesta y ese yo creo que me voy a tardar unos 2 días, jueves y viernes, para explicártela porque es muy extensa. Y vamos a ver esa respuesta de pacificación. Cuando termine de explicarte en esta semana la respuesta de pacificación, la próxima semana vamos a entrar a hablar acerca de comunicación efectiva. ¿Cómo podemos conversar mejor, bíblicamente hablando? Y te voy a dar ejemplos con otras personas. ¿Cómo podemos aprender a escuchar antes de hablar correctamente? Y vamos a aprender a trabajar con nuestros pensamientos mientras la otra persona está hablando. Vamos a aprender a nuestro lenguaje corporal, cómo debe de estar cuando estemos en un conflicto, cuándo tenemos que escapar del conflicto. Todos esos puntitos que dejé ahí abiertos los vamos a estar mirando la próxima semana.
Pues hasta aquí yo estoy terminando. Voy a hacer una oración para sellar esto, si me gustas acompañar. Pero antes quiero pedirte un favor. Bueno, mando saludos aquí a Rosita, a Antonia, Dios te bendiga. Quiero pedirte un enorme favor antes de terminar con una oración. Quiero pedirte que compartas estos temas, que los etiquetes, que se los envíes a alguien. Gracias aquí porque están poniendo los versículos bíblicos. Quiero recomendarte que lo compartas en tu muro, lo compartas en otras páginas de mujeres que tengas, pide permiso y compártelo. Quiero que lo compartas con otras personas. Queremos llegar al corazón de más personas, ¿verdad? Y que la palabra llegue a tiempo y a destiempo para personas que están necesitando este tipo de información. Voy a orar. Amado buen Dios, te doy gracias por cada mujer que va a escuchar esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón y que primeramente me ha ministrado a mí, me ha enseñado, aún me sigue enseñando. Señor, no quiere decir que todo lo sé, papá, y tú sabes cómo aún me sigo equivocando y sigo aprendiendo, pero estoy aquí, Señor, como un vaso para ser utilizado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a través de tu palabra y a través de personajes bíblicos, personas que vivieron tu evangelio. Vemos cómo ellos también se equivocaban y podemos aprender de ellos. Y te doy gracias, Señor, porque nos enseñas las cosas que debemos de cambiar en nosotros, Señor. No es nada más venir a Cristo, no es nada más venir a tu Hijo y quedarnos igual, sino que debe de haber una transformación de adentro hacia afuera. Nos cambias por adentro para que se vea reflejado cuando nos comunicamos. En el nombre de Jesucristo te pido que esta palabra llegue a las personas que necesitamos escucharlo. Amén y amén y amén. Bendigo tu vida y pues nos estamos mirando, si el Señor lo permite, el día jueves. Tengan una bendecida semana.